Hello, hello. Bienvenidos de regreso al podcast. Hoy tengo mi invitado favorito, mi único invitado el favorito en el y podcast. el único. Si nos estás viendo en YouTube, y para un poquito de contexto, para los que nos están escuchando en el podcast, estamos en el carro, estamos grabando desde el carro. No estoy mirando la cámara porque estamos grabando en el teléfono, me estoy viendo en el screen. Intento hacer lo mejor posible. Y yo estoy en la vía. Y Luis está manejando. Estamos de camino a St. Pete, que vamos a un juego de los Red Sox con los Tampa Rays. ¿Lo dije bien? Sí. Y esto fue actually idea de mi esposo, yo creo, que grabáramos en el camino. Entonces, desde que soy mamá, yo siempre me maquillo en el camino y grabo, pero para TikTok. Y yo dije, ¿sabes qué? We can do that para el podcast, hacer algo diferente. Y pues nada, aquí estamos. Bienvenido, esposito. Gracias, mi amor. El niño se acaba de despertar, así que si hay pausas comerciales, si escuchan llantos, si escuchan el aire, la carretera, pues ya saben, I'm doing the best. Este micrófono hace buen trabajo, así que hopefully continúa haciéndolo. Así que pues nada, yo me voy a estar maquillando e Intentaremos hacerlo todo en el camino, vamos a ver. Y que haga sentido lo que fuera. Y usualmente traigo a mi esposo como una vez al mes, una vez cada mes y medio. Y aunque siempre hablamos de lo mismo, no hablamos de lo mismo. Y es que me gusta hacer como que un check-in de cómo estamos nosotros, cómo Dios está trabajando como nosotros en nuestro matrimonio, como parejas individuales, pero que también pues escuchen una perspectiva diferente, que obviamente es la de mi esposo, no solamente como esposo, como papá, como líder, sino que siempre me escuchan a mí, escuchan mis travesías, como yo digo. Y pues nada, esto es parte de... Yo les dije en el podcast anterior que esto era un espacio para hablar sobre nuestro caminar con Dios, nuestro testimonio y cómo se ve realmente la vida caminando con Dios a puerta cerrada, lo que realmente experimentamos como cristianos, que no tenemos la vida resuelta, que no todo es color de rosa, que no hay problemas, que no es que todo nos sale bien, es simplemente que vamos de la mano de nuestro Salvador. Y pues eso, en mi caso, como estoy casada, incluye a mi esposo, así que por eso me gusta traerlo, para que vean cómo es el point of view de mi esposo caminando con Dios, tanto en lo personal, él en lo personal, como pareja, como papá, and so on. Si me voy moviendo las manos, quito las manos, la guagua maneja solo a veces. Tiene un drive assist, ¿es que se llama? Sí, yo la pongo en cruise y la dejo que ella haga. Sí, estamos en el highway. Sí. Y literal, es directo todo el tiempo. Así que, esposito, cuéntame. Algo que Dios te esté enseñando en esta temporada, algo que sientas que Dios está trabajando contigo. Creo que seguimos en el mismo. Creo que la última vez que estuve aquí hablé de la paciencia. Creo que es algo en lo que todavía Dios sigue trabajando en mí. A Emiliano no le gusta este tema. Y Emiliano también sigue trabajando su paciencia. Exacto. Bueno, eso, trabajando en mi paciencia. Ay, no quiero esta base. En que Él es un Dios de procesos y que te hace pasar por muchas cosas para llevarte de un lugar a otro. Porque cuando la gente viene a Dios cree que ya va a tener la vida resuelta, ¿no? Que se le van a acabar los problemas, que no se van a sentir tristes, que todo va a ser color de rosa, y no es así. De hecho, es una vida de sacrificio, ¿no? Así como Jesús se sacrificó por nosotros, pues nosotros tenemos que sacrificarnos todos los días a morir a la carne para estar en buenos términos con Dios. Creo que estoy en mi proceso de sacrificio en muchos ámbitos, como papá, como esposo, como hijo, como compañero. Estoy en ese proceso de sacrificios que a veces es incómodo, ¿no? Siempre es incómodo. Exacto, es incómodo porque hay veces que no quieres leer la Biblia, que quieres hacer otra cosa, o a veces el niño te tiene cansado porque estás teniendo un mal día, o a veces no le tienes la suficiente paciencia a tu esposa. Puede pasar, lo siento, esposa. Que no me tienes paciencia, dijiste. Exacto, por ejemplo, o sea, que un día que no te tenga paciencia, pues, pero esos momentos, pues, a veces Dios me agarra y me dice como que, hey, acuérdate.
que yo sacrifiqué a mi hijo por ti. Es un proceso, creo, de sacrificio y paciencia al mismo tiempo en el que estoy en todos los ámbitos de mi vida, todas las facetas que cumplo. Y estoy tranquilo, me siento bien, sé lo que tengo que hacer. ¿Qué es lo que tú sientes que te está costando más sacrificar o más morir? Pues últimamente creo que he estado struggling con leer bastante la Biblia. Había agarrado como una muy buena racha. Las rachas no son buenas, papi. Yo sé, o sea, pero... O sea, ¿cómo te explico? Que como un streak, un buen streak. Sí, tenía como un buen hábito que llegaba, me sentaba, leía o en la mañana o en la noche, pero como que todos los días lo hacía. En estos últimos días, pues no lo he hecho. Entonces creo que eso me ha estado struggling. Y he estado consciente de por lo menos que llega un momento y yo como que ya tengo un poquito de tiempo, voy a hacerlo. Y después digo, pero es que nada más es media hora ¿para qué? Para eso no leo. Y entonces es como que I know que está mal porque a lo mejor en media hora o a lo mejor en un minuto Dios podía hacer lo que Él quería hacer en ese momento y me podía revelar algo bueno o malo, whatever, lo que Él quisiera revelarme, ¿no? Y no lo había hecho o no lo he hecho y entonces me siento que he estado como que un poquito peleando con eso. ¿Por qué tú sientes que te está costando leer la Biblia? Creo que me estoy enfocando más en el día a día, o sea, en el que me tengo que levantar, ayudarte con Emiliano, en el hacer, en el que la casa esté, como que en la casa no falte nada, en eso. ¿Y sientes que leer la Biblia te quita tiempo de...? No, sino que estoy priorizando, ¿cómo se dice? Priorizando eso. Estoy priorizando, o sea, cuando yo me despierto, lo primero que viene a mi cabeza es Emiliano. O muchas veces me despierta Emiliano. Y también lo que viene a mi cabeza es, es el momento de yo relevarte a ti. Porque tú te levantas con el niño y después cuando yo me despierto, pues es el momento que yo pienso como que, este es mi momento de primero de relevar a mi esposa para que ella también pueda descansar o pueda hacer lo que tenga que hacer en la cocina, si quiere desayunarse o si quiere tomarse un café, si se quiere bañar, cualquier sea el escenario, ¿no? Cualquiera sea el escenario. Sí, pero no tienes que leer a juro tan pronto te levantas. Exacto. Tú puedes leer antes de dormir. Antes de dormir, exacto. Entonces estoy priorizando eso y muchas veces luego cuando llego, por ejemplo, en la tarde, ya se me fue el tiempo porque me tengo que bañar, me tengo que ir al trabajo, o cuando llego del trabajo ya es tarde y al siguiente día me tengo que parar un poco más temprano si hay X cosa que hay que hacer temprano, entonces digo, no, mejor me meto en la cama para hacerlo. Creo que es una decisión y... No, es una decisión, claro, te lo estoy diciendo que muchas veces sé que tengo el tiempo, pero digo como que, no, media hora no me va a dar para leer. Y es más, en uno de estos días me forcé a leerla porque me sentí de la misma manera y me forcé a leerla. Y en menos de 10 minutos... te había volado la cabeza. Sí, y yo me quedé como que ya... Es que muchas veces queremos encerrar a Dios en una cajita, en eso, como si Dios no pudiera hacer algo en 30 minutos. 30 minutos es un montón de tiempo. Yo puedo hacer algo en un segundo si quiere. Le puede ser así. Y mira, a mí me pasó, y yo lo hablé aquí en el podcast, cuando yo me convertí en mamá, ya yo no podía sentarme 1 hora, 2 horas a leer la Biblia. Y Luis es testigo, desde que él me conoce hasta antes de yo dar a luz, yo me levantaba todos los días a las 8 o a las 9, me iba a mi escritorio con mi café y yo leía la Biblia. Y muchas veces él se despertaba y me encontraba sentada leyendo todavía o haciendo, obviamente la podía leer más a profundidad porque tenía más tiempo, hacía más research, todas estas cosas. Y cuando yo doy a luz, que yo me doy cuenta que yo no puedo tener ese tiempo de esa manera, yo dejé de leer la Biblia porque así era como a mí me gustaba hacerlo, así era como yo... pues en mi cabeza era como lo tenía que hacer. Y esos primeros 3-4 meses posparto, Dios me enseñó, Laila, hasta mapeando, tú me puedes encontrar haciendo una botella para el niño, sacándote leche. En esos pequeños momentos yo también estoy contigo. Y fue bien humbling y bien fuerte también, porque ya yo tenía una rutina con Dios, pero sin darme cuenta yo había encerrado a Dios en esa caja. Y yo quería encontrar a Dios únicamente de esa manera. Y cuando yo paso por este proceso, por esta temporada de que me convierto en mamá, pues Dios me enseña que en efecto que yo lo puedo encontrar a Él, de muchas maneras. Y a veces el único tiempo que yo tengo en el día, o que me acuerdo, porque muchas veces también se me olvida, es cuando el niño come.
y yo lo siento al lado mío, yo abro la Biblia, leí literalmente un verso, 2 versos, un capítulo, pero fue suficiente, por lo menos lo pude leer. Y la cosa es que tú lo lees, o en mi caso yo lo leo, y a través del día Dios me sigue hablando de eso mismo que yo leí en la mañana, o de alguna otra situación que se me presentó en el día, y ese es el Espíritu Santo. Mientras tú te mantienes en comunión con el Espíritu Santo, Él sigue hablándote a través del día. Ok, tuvimos que detenernos porque tuvimos que atender al niño, pero ya estamos back on track. Bendito. Estaba diciendo ¿Está prendido? No sé si lo apagué. Sí. Okay. Estaba diciendo, aquí ves que están los dos conectados. Oh, ok, good to know. Estaba diciendo eso, que Dios me estaba enseñando a encontrarlo de otras maneras a las cuales ya yo estaba acostumbrada. Es como la gente que se siente culpable por no ir a la iglesia un día, un domingo, 2 domingos. Sí, tenemos que ir a la iglesia y ser constantes. Pero por un domingo o 2 que tú no vayas, por la razón que sea, no eres la peor cristiana y Dios no se molesta contigo. Eso es parte de la religiosidad que a veces nosotros mismos desarrollamos. No necesariamente es que alguien nos educa de esa manera, sino que dentro del mismo temor de Dios creemos que tenemos que servirle solamente de esta forma, cuando Dios también es creativo y Dios nos encuentra y nos da diferentes oportunidades de servirle, no solamente, en mi caso, todos los días a las 8 de la mañana sentada en mi escritorio con mi café. Y pues eso creo que marcó un antes y un después, y pues nada, lo quise compartir por lo que dijiste. Pues ahora tú responde la pregunta. Algo que Dios me está enseñando. Sí, que en Dios esta te temporada. Está enseñando, exacto. Pues mira, yo dije en unos cuantos podcasts atrás que Dios me estaba enseñando a manejar mis emociones, y que había encontrado un devocional en Walmart de Joyce Meyer que estaba leyendo, que precisamente se llama Maneja tus emociones, algo así, que lo estoy leyendo todos los días y me ha ayudado un montón. Este devocional te enseña o te explica que las emociones son normales, obviamente es lo que nos hace humanos, lo que confirma en efecto nuestra humanidad, pero también dice que las emociones se las podemos entregar a Dios. Lo que estamos sintiendo se lo podemos entregar a Dios y preguntarle a Dios y pedirle a Dios que nos ayude a procesarla. Y creo que es algo que, eso de entregarle las emociones a Dios, es algo que he estado recordando todos estos días y en este proceso, porque cuando me convertí en mamá y en el posparto y demás, yo comencé a experimentar emociones que yo nunca había experimentado en mi vida, y ha sido difícil porque yo siento que en el posparto todo ha sido bien drástico, y una de esas cosas son las emociones. Recuerdo cuando el niño nació que yo lloraba de nada. El Luis me decía cualquier cosa y yo estaba llorando, y yo sentía ya que yo era una mala mamá o cosas así. Y aunque ya no me siento de esa manera, pues hay otras emociones que siguen como resurgiendo, por decirlo de alguna manera, y algo que he estado, creo que experimentando, porque no es como que lo he diagnosticado o lo que fuera, es el postpartum rage. Y es como que yo voy de 0 a 100 en 3 segundos, y cualquier cosa me molesta y estoy bien irritable, pero es en mi cabeza lo que está pasando es todas las cosas que tengo que hacer, cómo las voy a hacer dentro del tiempo que tengo. Como que mi mente siempre está corriendo porque siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que recoger en la casa, siempre hay algo que limpiar, que lavar. Cuando pienso que ya estoy caught up, hay que hacerle comida al niño, o hay que cocinar, hay que hacer compra, tengo que sentarme a ver para hacer la lista. Todas estas cosas están pasando por mi mente todo el tiempo hasta que yo me acuesto. Yo me acuesto pensando en que al otro día tengo que sacar la carne para cocinar, tengo que cocinar a esta hora porque Luis se va a trabajar. Mi mente no para. Ahora, por primera vez yo puedo experimentar cuando la gente dice mi mente no para, y eso me abruma un montón. Y es muy difícil de controlar porque hay demasiadas cosas en la casa que dependen de mí. El niño depende completamente de mí. Y pues eso crea unas emociones en mí que son difíciles de manejar, que exploto de la nada, que a veces estoy tan cargada y tan abrumada por lo que está pasando en mi mente que no sé comunicar cómo me siento. Es todo un reguero. Literal, se siente como un reguero. Y creo que es algo que Dios está trabajando conmigo, que estoy aprendiendo a manejar. Muchas veces yo estoy hablando con Luis o algo estamos haciendo que yo me voy y yo empiezo y yo, Dios mío, ¿por qué yo me siento así? O yo lo dije, yo compartí esto también. Cuando el niño se me pone difícil para dormir, I spiral. Yo voy de 0 a 100 en 3 segundos, y estoy intentando de
ahí con el niño, yo empiezo, Señor, es un bebé, Señor, él se va a dormir, ¿por qué me siento así? Literal, esa es mi oración. ¿Por qué me siento así? ¿Sabes qué, Fonny? Disculpa que te interrumpa. Que yo puedo sentir cuando tú te sientes así, porque de la manera en que tú me escribes cuando yo estoy en el trabajo, por ejemplo, tú estás durmiendo al niño, yo sé que tú estás irritada. Y yo empiezo a orar por ti. Yo empiezo a orar, yo digo, Padre, ayúdala, que entienda que Emiliano es un niño, que entienda que Emiliano no está difícil. Él simplemente tiene sueño y no encuentra cómo dormirse porque él no sabe todavía. Y yo empiezo a orar por ti. La última vez que me lo dijiste, me acuerdo, yo estaba en la parte de atrás, en las escaleras, y me puse a orar por ti. Porque yo decía, ahí está. Y son cosas que yo no voy a decir esto para excusarme, porque no. Pero es que así se siente como que yo no lo puedo controlar. Al momento, el spike emocional, el spike de la irritabilidad, el overwhelm, se siente como que yo no lo puedo controlar. Y ese descontrol, más tampoco poder controlar lo que está pasando, en este caso que mi hijo, que no logro dormirlo, que no sé lo que le pasa, que a lo mejor tiene dolor y ya ha hecho todo y no se calma, y estoy yo sola, y sentirme que en ese momento que no tengo ayuda, que no puedo cambiar con Luis para yo step out y calmarme y bajar revoluciones y volverlo a intentar después, eso it sends me over the edge. Y pienso que es normal porque, como dije, en el posparto he experimentado muchas cosas y muchas emociones diferentes y difíciles, y es difícil a la vez también, y pues es algo que, como te digo, que Dios está trabajando conmigo, que en el momento empiezo a orar y yo, Señor, ¿por qué me siento así? Señor, y sigo, hasta que después yo digo como que ya, it's not that big of a deal, o sea, mis emociones sí lo son, pero lo que está pasando, it's not that deep for me to lose my calm over it. Porque si yo me descontrolo, el niño se descontrola, mi esposo se descontrola, Sofía se descontrola, todo el mundo se descontrola en la casa. Efecto dominó. Ajá. Entonces, pues, eso es algo que me ha costado lágrimas de sangre casi, porque it has been hard. Y hay muchas veces incluso que lo manejo bien, que mi mente está botando humo, y lo manejo bien, y después yo digo, oh wow, manejaste eso bien, como que you can do it again, como que oh wow, viste qué fácil fue esta vez y no perdiste la cabeza. Y aunque aquí, porque me ha pasado demasiadas veces, aunque aquí yo estoy gritando, yo escojo no reflejar o reaccionar en base a lo que está pasando en mi mente. Y that takes everything in me, ese control. Pero, again, la palabra dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Yo tengo dominio sobre mis emociones una vez se las entregue a Dios y trabaje con Dios y con el Espíritu Santo para yo manejar y procesar esas emociones que son válidas y que no está mal que yo me sienta así. Creo que es lo más fuerte, así que siento que Dios me está enseñando, plus lo que dije en uno de los podcasts anteriores también, que yo lucho mucho con que me siento que no estoy siendo buena cristiana, en el sentido de que no estoy leyendo la Biblia, no de hacer ni servir ni whatever, en mi intimidad. Todo esto tiene que ver con mi intimidad, nada con lo que yo pueda hacer por la gente, nada con lo que la gente pueda ver en mi persona. Estoy siendo buena cristiana en el sentido de que estoy leyendo suficiente, me estoy sometiendo lo suficiente, te estoy buscando lo suficiente, estoy orando lo suficiente, debo orar más. Esto es almost unhealthy, pero es la realidad. I'm struggling con que yo dudo de mí misma, de si soy buena cristiana o no, como si Dios tuviese un molde del cristiano perfecto, que dije que eso no existe. Sí. Así que creo que esas dos cosas son con las que estoy trabajando bien fuerte. Yo estaba viendo en estos días y estaba leyendo también al mismo tiempo, porque me salió un post, pero me puse en realidad fue a leer lo que decía el feed de esta persona, y él hablaba de eso mismo, como de que por qué perdemos el temple, porque no podemos manejar nuestras emociones. Y esta persona decía que la mayoría de las personas dicen, no, es que yo tengo la mecha corta, es que yo que yo exploto. Uh-huh. Y él dice, no, simplemente esa es la mentira que te hace ver el enemigo, para sacarte y para que se te olvide de que Dios te hizo a su semejanza. Entonces él decía los ejemplos, decía, ¿tú te imaginas que Dios explotara cada vez que tú haces algo mal? ¿Tú te imaginas que Dios te manda un castigo cada vez que tú mientes? Cada vez que tú haces algo, sabes, que no deberías hacer. Que antes era así.
Exacto. Antes de que Jesús muriera por nosotros. Exacto. Entonces él decía, bro, eso se acabó. Entonces nada, quería decirte eso, que te acuerdes que Dios te hizo a su semejanza. That's good. Ya. Mi esposo preaching. Pero es verdad, y eso no es algo para estar, eso de que yo tengo la mecha corta, which I've never said that, I don't think so. Pero eso, that's nothing to be proud of. Eso es como que eres un inmaduro. Si if you take pride on not having patience. Próxima pregunta, ¿cómo crees que Dios está trabajando en nuestro matrimonio o contigo, pero for our marriage? Porque hay cosas que Dios trata contigo en lo personal, de tu carácter, de tu relación con Él, y hay otras cosas que las trabaja para los dos, para el matrimonio, en ti como esposo, en mí como esposa, cosas así. Dios en este momento me está mostrando los frutos del proceso que me había hecho pasar y que me está haciendo pasar. Como que poco a poco Él me da un pedazo más de pan. ¿Sí me entiendes? Porque ahora mismo siento que estamos en un momento de nuestro matrimonio en el que todo parece correr smooth, a pesar de que hay muchos fuegos encendidos al mismo tiempo en nuestro día a día. Y los dos tenemos la suficiente madurez espiritual, diría yo, para llevar las cosas. Antes podíamos pelear, podíamos discutir, podíamos tomarlo de cualquier otra manera y lo llevamos a la carne los dos. Más que todo yo, en realidad, porque culpable, guilty de todos los cargos. Lo llevaba a la carne, pero nada, ahora siento que me está mostrando esos frutos de yo verte como Él te ve a ti y de amarte como Él te ama a ti. Entonces, yes, yo veo como Dios te ama a ti y yo quiero amarte como Él te ama a ti. Yo quiero tener el mismo corazón que tiene Dios contigo. Yo quiero morir por mi esposa como Jesús murió por mí y por ella. Eso creo que ha sido como que mi point of view en estos últimos meses de nuestro matrimonio. Y si te has dado cuenta, tenemos tiempo sin pelear, así como que de tener una discusión fuerte. No, tenemos tiempo sin eso. Nuestra relación ha estado como que muy smooth, muy estable, como que los dos nos entendemos, los dos estamos pensando en lo mismo, los dos tenemos las mismas metas, los dos sabemos lo que es bueno y lo que es malo para nosotros. Eso me ha hecho ser mucho más maduro en nuestro matrimonio y no existe más amor más grande que el que Dios tuvo por nosotros y tiene por nosotros. Tan grande que nos regaló a su único hijo para salvarnos. Y entonces eso es lo que yo quiero. O sea, yo quiero amarte como Él te ama. Quiero perdonarte todos los días cuando haces las cosas mal. Quiero darte segundas oportunidades. Quiero regañarte como Él te regaña cuando haces algo malo. Yo creo que algo que todavía Dios sigue trabajando con nosotros en nuestro matrimonio. Estamos mejorando mucho en la comunicación, demasiado, especialmente cuando uno de los dos está molesto o está irritado o lo que fuera, to pinpoint, como que yo lo llevo a él me lleva a mí, like pinpoint, ¿por qué estás molesta? ¿Por qué estás irritada? Si no es conmigo, ¿qué es que te está llevando a traerlo a la familia? Y nos ha pasado, y es normal, porque cada cual tiene preocupaciones diferentes. Hemos hecho buen trabajo en que yo le digo a él, ok, si tú no estás molesto conmigo, ¿qué es? ¿Qué te pasa? Y él, no me pasa nada. Y yo, sí te pasa porque you're not acting yourself. Hay algo que te está molestando and you have to pinpoint, porque si tú no das con lo que es, tú vas a seguir molesto y eso va a seguir teniendo un hold of you y viceversa. Creo que eso es algo que Dios sigue trabajando con nosotros en nuestro matrimonio. Y el entender o recordarnos más bien que somos un equipo, que él no es mi enemigo ni yo soy su enemiga, y han habido conversaciones fuertes en las que yo le he tenido que decir a él, you're acting like my enemy, literal. Sí. ¿Por qué? Porque yo tomo una decisión para el bien de la familia, que es la decisión correcta en ese caso, y él a veces por no escuchar, tener prisa, no detenerse y pensar, quiere hacer otras cosas o no hace caso, y esas decisiones de él nos afectan a nosotros o lo que fuera, o él no entiende lo que yo estoy diciendo, y yo tengo que decir literal, cuando tú haces estas cosas o dices estas cosas, tú estás siendo mi enemigo, porque tú estás trabajando literalmente en contra mía, y eso no está bien, y viceversa. Pero que a lo que voy es que creo que estamos más
presentes y más aware de cuando estas cosas pasan y las podemos hablar en el momento y we can readjust immediately. No lo hacemos un big deal. Exacto. Hacemos un big deal de que se solucione en el momento. En el momento, exacto. Como que let's drop everything and let's fix this. Y, exacto, y no brush it off. Yo soy una que yo me molesto y yo no, y sigo. Como que, porque estoy molesta, porque no me entendiste, es como que me frustro y me encierro. Pero es eso mismo, siento que tengo tantas cosas en la mente que a veces, por más tonto que suene, yo pienso que es una pérdida de tiempo. O sea, que yo estoy perdiendo el tiempo de otras cosas que tengo que hacer si yo me detengo a tener una conversación o a explicar o a decir o a lo que fuera, pero es necesario porque la prisa no nos lleva a nada. Esa es otra cosa que también estoy trabajando. La prisa no nos lleva a nada. No, es que no hay prisa. Nadie me está esperando o nadie es más importante que este momento que estamos viviendo ahora. So, detente, organízate lo mejor que puedas and then reassess the situation. So, creo que en nuestro marriage eso es algo que Dios está trabajando con nosotros actively. ¿Qué crees tú? Sí, no, total. O sea, bueno, yo creo que lo dijimos en uno de los primeros episodios que grabamos juntos, que nosotros estábamos, o sea, ¿qué le pedíamos a Dios? Creo que fue la pregunta que hiciste en ese momento, no recuerdo si fue eso o no, pero era eso, que era nuestra comunicación, que nos costaba, porque asumíamos mucho. Somos dos nacionalidades distintas. ¿Te acuerdas que nos recojamos la risa con el ahorita y ahora? Eso que nosotros le pedimos a Dios nos está ayudando y hemos mejorado, pues. La cosa con pedirle a Dios que trabaje o arregle cosas en tu matrimonio es que Dios te va a poner en situaciones para que aprendas a manejarlas, para que aprendas de eso que tú le estás pidiendo a Dios. Yo quiero tenerle paciencia a mi esposo. Ok, pues Dios me va a poner en una situación en la que yo tengo que escoger. La paciencia no llega. Yo tengo que escoger tenerle paciencia a mi esposo. Si yo le pido a Dios que nos ayude a saber o aprender a comunicarnos, Dios nos va a poner en situaciones en las que tenemos que aprender o vamos a tener que aprender a comunicarnos, a escuchar uno al otro, a be slow to speak and fast to hear. Lo invertí, pero así es. Ser rápidos para escuchar y lentos para responder. Eso es un proverbio. Y eso es algo que así es esto. Y por eso es difícil y por eso es trabajo. Un matrimonio es trabajo duro. Es escoger a la persona todos los días como tienes que escoger a Jesús todos los días. Es someterte a Jesús y someterte a tu matrimonio todos los días, como dice Jesús. Y creo que lo más importante es el pensar y el recordar que somos un equipo, somos uno, una carne, un cuerpo. Dios nos unió para ser una persona. Y si la palabra dice que somos un cuerpo con diferentes miembros, pero que todos trabajan o todos funcionan para sí, pues nosotros somos un cuerpo con diferentes miembros, dos mentes diferentes, dos corazones diferentes, pero tenemos que trabajar como uno, trabajar para sí. Y pues it's hard, pero it's a choice. Creo que la palabra dice algo de que cuando dos personas se casan, son ahora 3 cords que se convierten en uno. Así es la cosa. Que la cuerda, creo que sí. Es eso, sí. Que una cuerda de 3 hilos no puede romperse fácilmente. Exacto. Y los 3 hilos somos nosotros 2 y Dios. Exacto. Y si nos mantenemos pegados a la vid, como dice Jesús, yo soy la vid y ustedes son las ramas, y lejos de mí ustedes nada podrán hacer. Invertí 2 versos ahí, pero ustedes me entienden. Sí, como un remix de la Biblia. Pero eso lo dijo Jesús: lejos de mí ustedes no pueden hacer nada. Y él dijo: yo soy la vid, ustedes son las ramas, y todo el que no produce fruto yo lo corto y lo echo al fuego. Y pues eso, tenemos que mantenernos unidos, juntos, sometidos a Dios primero que nada, que todo, que es nuestra cabeza, y ser humildes, hermano. En el matrimonio hay que ser humilde y hay que pedir mucho perdón. He escuchado matrimonios que dicen eso, como que ¿cuál es el key a un long lasting marriage? Pedir mucho perdón, porque we're gonna mess up over and over again, porque somos humanos. Pero el ser humildes y humillarnos y pedir perdón es lo que nos va a llevar, nos va a sostener. Además de Dios, que es la roca, Jesús, que es la roca. Y ya lo vamos a dejar aquí porque el niño está demasiado inquieto. La cantidad de veces que hemos detenido esta grabación, wow. Así que espero que les haya gustado.
este formato diferente. No sé cómo se va a escuchar, orando. We'll see si lo hacemos otra vez. Y nada, la fe activa el reino. Nos vemos la próxima. Bye, gente. Bye.